Saludos a nuestra querida audiencia, bienvenidos, bienvenidas a este lunes 19 de marzo. Bienvenidos a este espacio que quiere ser un jardín donde podamos cultivar nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean. Y qué mejor que finalizar la jornada de este primer día de la semana compartiendo esta hora y acompañándoos junto con el equipo habitual del programa. Con Montse Falqués, copresentadora del programa. Buenas tardes, Montse. Muy buenas tardes. Con Sirius Abadía, con Arnau Sánchez, hoy a los mandos de la sala de control y producción técnica. Saludamos desde aquí, como cada semana, a Rudolf Helbrecht y Fundación Inceptum, que hacen posible este proyecto de comunicación transmitiendo valores. Y quien nos habla, Carla Ruiz Feltrer, acompañándoos un lunes más con plena conciencia, en directo, online, desde Radio Construyendo Relaciones. Podéis seguirnos en directo a través de nuestra app Radio Construyendo Relaciones, por la web de la radio construyendorelaciones.com, y si no podéis hacerlo en directo o bien queréis volver a escuchar, lo podéis hacer a través de la web del programa complenaconciencia.com y descargaros todos los podcasts de los programas. También podéis seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Con Plena Conciencia, o de Twitter, @conplena. Por supuesto, os esperamos en directo a través del teléfono 931004649 o por mensaje de WhatsApp al número 666-879776. Hemos leído al inicio del programa este fragmento del libro del doctor Esteller, donde nos hacíamos una serie de preguntas sobre los efectos de la meditación, en particular la neurociencia contemplativa, en estas propuestas para mejorar de alguna manera los efectos que se pueden derivar de efectos epigenéticos. Hoy es un programa donde necesitábamos aplicar rigor y por tanto necesitábamos contar con una persona que tuviera suficiente conocimiento y experiencia como para poder aportarnos luz en este tema. Y por eso estamos especialmente contentos de contar con una invitada que reúne todas estas características y estas condiciones, y es la doctora Perla Kaliman. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Buenas tardes, Carlas. Buenas tardes, Montse. Bienvenida. Decía que es especialmente agradable para nosotros contar hoy con la doctora Kaliman porque oí hablar o recordaba a la doctora de un simposium sobre ciencia, compasión y liderazgo que se celebró en Barcelona ya en septiembre del 2016, y me llamó la atención porque el doctor Richard Davidson alabó públicamente el trabajo que estaba realizando trabajo de investigación. En aquel momento hizo referencia a alimentación, porque es un tema que hoy en el que no nos centraremos, pero sí que hay un libro muy interesante y que desde aquí, desde nuestra web, recomendaremos, que es el de Cocina para tu mente, ¿no? Y que seguramente contemplaba una de las primeras investigaciones. Esto me llamó la atención. Pero a mediados del pasado mes de diciembre di con el último libro que ha publicado, que es, y que también lo tenemos por aquí, que es La ciencia de la meditación, de la mente a los genes. Y por eso entronca directamente con el tema de nuestro programa. Y fue tal mi entusiasmo con la lectura que me puse en contacto, aunque no nos conocíamos personalmente. Fue además el primer contacto a través de LinkedIn, aunque no sé si es... Y la verdad es que ella respondió muy rápidamente, y nos pusimos de acuerdo para poder vernos y que pudiera participar. Le lanzamos la invitación en el programa, aprovechando precisamente que estaba en Barcelona estos días, la semana pasada, para justamente presentar el libro, La ciencia de la meditación, y también para impartir un taller, un seminario en Fundación Casa del Tíbet, viernes y sábado respectivamente. Así que voy a saltarme un poco el protocolo habitual, en el que antes de empezar propiamente las preguntas o la entrevista o el diálogo, Montse presenta un poco el perfil de nuestra invitada,
para preguntar, aunque ya sé que fueron un éxito, ¿cómo fue la experiencia, ¿no?, de la presentación del libro en Barcelona y este taller, ¿no?, que impartiste? Pues mira, la verdad fue una experiencia muy bonita. Me encantó presentar el libro al lado de mi editor, el editor de Kairos, Agustín Paniker, que siempre es un placer escucharlo. Y había mucha gente, hubo mucha respuesta, mucho interés. El taller estaba también completo, muchísima gente de ámbito sanitario, educación, social. Y realmente valió la pena venirme hasta aquí a presentar el libro. Muy bien. Ahora sí, tenemos muchas preguntas para hacerle a la doctora Kaliman. Pero antes, de alguna manera, Montse, como es habitual, nos presenta y nos traza el perfil de nuestra invitada. Perla Kaliman es doctora en bioquímica y ha desarrollado su actividad científica en las universidades de Buenos Aires, Niza, California, San Diego, Barcelona. También es profesora e investigadora en la Universidad Oberta de Cataluña y en la UC Davis de California. Perla estudia el efecto de la alimentación, el ejercicio y la reducción del estrés sobre el cerebro y la salud. También ha realizado una investigación con el mayor experto en meditación, Richard Davidson, que prueba que practicar mindfulness influye sobre la expresión de genes y proteínas en las células de la sangre. El estudio es un hito en la historia de la investigación sobre las relaciones entre mente y cuerpo. Me gustaría que nos contaras ¿por qué te interesaste en la meditación? ¿Qué te llevó a practicarla? Mira, yo la mayor parte de mi carrera científica estudié mecanismos moleculares asociados a enfermedades crónicas. Enfermedades que hoy en día son, en su conjunto, ¿no?, la principal causa de mortalidad a nivel global. Representan el 68% de las causas de mortalidad actualmente. Ahí tenemos muchas enfermedades metabólicas como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades inmunitarias y también neurodegenerativas. Estas enfermedades se caracterizan porque necesitan un tratamiento, como su nombre lo indica, crónico, es decir, con en general una polimedicación que normalmente ayuda de una manera a reducir los síntomas, porque en muchos casos no se logran curar. Y bueno, representan un alto coste para la sociedad, para la familia. Con lo cual, en un momento dado de mi carrera, para mí fue muy importante poner esta experiencia que yo tenía en biología molecular, biología celular, al servicio de la prevención. Algo que hoy en día todavía no ha cobrado la jerarquía que merece dentro del ámbito biomédico. Y entre los temas que me interesaron, sobre todo, son temas relacionados con la promoción de estilos de vida saludables. Estudiar el impacto del estilo de vida sobre la expresión de los genes, y entre los factores de estilo de vida me centré en el ejercicio físico, en la nutrición y en la reducción del estrés a través de la meditación. Okay. De ahí viene reducción de estrés, mindfulness, que fue o ha sido una de las prácticas de este tipo, prácticas meditativas, contemplativas, que se han aplicado. Al hablar de los efectos del estrés, y además apostillas no solo el efecto del estrés, sino las emociones negativas, que también estaría bien que habláramos un poco de ellas, ¿no?, para que nuestra audiencia también supiera de qué hablamos cuando hablamos de emociones negativas. ¿Te refieres al impacto que tienen a los genes, ¿no?, encendiéndolos o apagándolos? Creo que esto sería interesante que pudieras explicar un poco qué significa este encendido y apagado, ¿no?, de los genes. Bueno, es una imagen para poder explicar de una manera sencilla, accesible a todas las personas que no tengan una formación científica, poder hablar de algo que se llama la regulación de la expresión de los genes.
En general, los genes no tienen un interruptor que permita encenderlos o un único interruptor que permitan encenderlos o apagarlos. Y hay muchos factores que regulan la actividad de los genes. Y en general lo que sucede es que los genes están más o menos activos, que hay determinadas situaciones o en ciertas patologías en que hay genes que están sobreexpresados o muy poco expresados, con lo cual tienen más o menos actividad y eso puede tener un impacto en la fisiopatología de la célula y del organismo. Sí, y estamos hablando de genes y de expresión de estos genes, incluso de la regulación de esta expresión, pero tanto al inicio, ¿no?, en el fragmento que he leído como ahora, en esta última parte, de pronto aparece la epigenética, que parece que es algo distinto propiamente a la genética, es la epigenética, ¿no? Y que está tomando además un protagonismo importante en los últimos tiempos dentro de la investigación. ¿Qué es la epigenética? ¿Cuál es su alcance? ¿Cómo juega, ¿no?, qué papel juega esta epigenética en esta regulación o en la expresión, apagado, conexión de los genes? Pues mira, la epigenética se refiere a mecanismos que modulan de manera estable, aunque potencialmente reversible, la actividad de los genes. Esta es una de las definiciones clásicas de epigenética. Entonces se podría decir que la mayoría son nuevas capas de información que se depositan alrededor del ADN o que trabajan junto con el ADN para regular las funciones biológicas. Entonces, el prefijo epi viene del griego y significa por encima de. Es importante tener en claro que la epigenética no reemplaza la genética, sino que la complementa para, en conjunto, regular la mayoría de las funciones. Yo siempre pongo en mis cursos de divulgación científica el ejemplo de que podemos pensar que la genética es como el disco duro de un ordenador y la epigenética los programas que instalamos en ese disco duro. Entonces, un ordenador sin disco duro no funciona. Entonces, es evidente que la genética es el principal reservorio de información biológica que tenemos. Pero un ordenador sin programas no tiene funcionalidades. Entonces, la epigenética aporta una cantidad de información para que esa genética se manifieste de una manera funcional. Entonces, con el tema de la estabilidad y de la reversibilidad también es interesante este ejemplo, ¿no? Porque un programa de ordenador lo podemos instalar y puede quedar instalado toda la vida útil de ese ordenador. Y la epigenética también se puede instalar, por ejemplo, durante la infancia o la vida prenatal y acompañar a ese individuo durante toda su vida. Pero un programa también lo podemos instalar y lo podemos desinstalar al cabo de 5 minutos o una semana o 2 meses. Y la epigenética tiene también esta característica de ser potencialmente reversible si las condiciones son adecuadas. No es tan fácil como con la voluntad de instalar o desinstalar un programa, esto es simplemente una metáfora, pero a lo que me quiero referir es esta característica de reversibilidad. Quiero destacar que precisamente para mí una de las grandes virtudes del libro La ciencia de la meditación, como creo que ya podéis apreciar por la manera como nos está hablando la doctora Kalimann, es este equilibrio, ¿no?, entre la divulgación utilizando un lenguaje o estas imágenes que cualquier persona podemos entender, aunque no seamos especialistas, pero al mismo tiempo dotándolo de un rigor que nos permita realmente valorar o acreditar lo que en el libro se dice. Cuando hablas de epigenética, también en el libro hablas de la relación entre genes, salud, experiencia vital, y hay también un concepto así como muy técnico, muy científico, que son los
los polimorfismos genéticos, que de alguna manera también creo que tiene relación con lo que estábamos hablando. ¿Puedes profundizar un poco en este aspecto, decir, epigenética, ¿no? Reversible o no, y qué incidencia puede tener esto en la salud? Y de qué manera, después veremos, pueden haber hábitos que ayuden a esta reversibilidad. Sí, mira, cuando en el libro comento el tema de los polimorfismos es porque justamente la mayoría de las enfermedades hoy sabemos que no tienen un origen puramente genético, sino que podemos tener una susceptibilidad de origen genético a sufrir una determinada enfermedad. En general, en más de un gen a la vez. Los polimorfismos son cambios, muy pequeños cambios que existen en la secuencia primaria del ADN, que es esta serie de letras A, T, C, G, que seguramente habréis visto en muchos sitios, y que pueden estar, por ejemplo, en la zona que codifica un gen, y que un ligero cambio en una letra, por ejemplo, puede cambiar la actividad o la función de ese gen ligeramente, o no, o de manera importante, ¿no? Pero los polimorfismos son, por ejemplo, los responsables de que, en combinación, varios polimorfismos en varios genes, por ejemplo, responsables de que tengamos cada uno diferentes colores de ojos. Wow. Esto es lo que provoca el polimorfismo. Un ejemplo, ¿no? No es lo mismo que una mutación. Los polimorfismos están representados en más del 1% de la población, una mutación es menos frecuente, y además el polimorfismo pues es algo que se hereda y que regula características que llamamos fenotípicas, que dan forma, función. ¿Cómo se expresan? Exactamente. Entonces, según el conjunto de polimorfismos que tenga cada persona, será más o menos susceptible a factores del entorno que, junto con esta información genética, serán los que darán un background más o menos susceptible a determinada enfermedad. No sé si tiene relación, pero me hacía, mientras estabas ahora comentando este aspecto y este concepto, creo que en una de los ejemplos que pones en cuanto a la influencia también, ¿no?, de la epigenética, es en los casos a veces de gemelos, ¿no?, univitelinos, donde compartiendo una misma información genética, en cambio, se ha podido ver, ¿no?, y hay estudios siguiéndolos a través de su vida, cómo en su vida se han podido expresar, relacionar o vivir de maneras muy diferentes, y además teniendo distintos finales, ¿no? ¿Cuál sería? Yo en esto lo que veo es como un canto de esperanza también, ¿no? En decir, bueno, más allá, ¿no?, de este condicionamiento que pueda suponer la genética que heredas y sobre la que no tienes opción, incluso la epigenética creo que también la puedes heredar, ahora hablaremos, pero digamos que está en nuestra mano hacer cosas que puedan de alguna manera o disminuir o cambiar estos efectos, ¿no? ¿Esto es así? Sí, desde luego, por eso es que es tan importante la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades. Como te comentábamos antes de comenzar el programa, sí. Hay, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, el 80% de los casos de enfermedades cardiovasculares, el 80% de los casos de diabetes y el 40% de los cánceres podrían prevenirse con cambios sencillos asociados al estilo de vida. Y sobre todo 3 factores: la alimentación, el ejercicio físico y el tabaquismo. Como ves en esta lista no aparece el estrés, pero en nuestra sociedad el estrés es un factor que cataliza comportamientos de riesgo asociados a estos 3 factores de estilo de vida, es decir, una mala alimentación, el sedentarismo y las adicciones. Sí, porque a veces el estrés
se ve, en realidad, y era algo que también tenía interés en poder comentarlo, y quizá podemos hacerlo ahora que ha salido, ¿no? A veces tiene como una cierta mala fama, ¿no? El estrés, cuando, bueno, en principio el estrés es una reacción, ¿no?, biológica que, sino más bien se desarrolló para sobrevivir y para poder hacer frente a situaciones de emergencia, ¿no? Otra cosa es que este mecanismo no lo utilicemos de una forma quizá desproporcionada, crónica, no adaptada, no saludable, ¿no? Y más que la causa es el que un uso inadecuado puede favorecer, ¿no?, que aparezcan o que se activen estas enfermedades así, ¿no? ¿Qué te parece esto de que, claro, hoy estrés se ha convertido además en una palabra, hasta los niños pequeños dicen que están estresados, lo cual no deja de sorprender? Hay como una confusión a veces entre lo que sientes, quizás, es como pienso yo. Pero en todo caso ha pasado a formar parte de las conversaciones habituales. Hablamos un poco cómo puede jugar, o sea, tú hablas del estrés como un riesgo, pero más allá de esta mala fama, ¿qué es el estrés y cuándo el estrés se convierte en algo que puede ser perjudicial para la salud? Sí, el estrés de hecho es una reacción fisiológica esencial para la vida, porque nos permite adaptarnos a perturbaciones que pueden ser perturbaciones que provengan del entorno, fisiológicas, psicológicas. Permite que el organismo se adapte a través de unos cambios fisiológicos y de comportamiento para poder recuperar su equilibrio. Y a medida que aumenta el estrés, de alguna manera aumenta la eficiencia del organismo. La eficiencia no solamente en producción, sino a nivel metabólico, a nivel fisiológico. El problema empieza cuando ese estrés aumenta más de la cuenta o de manera persistente y desregulada. Entonces ahí el organismo empieza a agotarse hasta llegar a la extenuación que puede provocar inclusive la muerte. En algunas especies de animales, este tipo de estrés extremo tiene una función adaptativa. Por ejemplo, los osos, que acumulan estas cantidades de grasa excesivas para poder pasar el invierno. Bueno, esto para el cuerpo, para el organismo del oso, es realmente un estrés, esta acumulación de grasa, pero lo necesita para sobrevivir. O, por ejemplo, el salmón, que migra distancias muy, muy largas para poder llegar al sitio donde se reproduce y luego muere de este esfuerzo que hace. En el caso del ser humano, cuando llegamos a casos de estrés tan extremos, es más destructivo que adaptativo. Y en las sociedades orientales, por ejemplo, se da este fenómeno que se llama karoshi, que se trata de gente joven, que por las presiones del entorno laboral descuida su alimentación, sus sueños, sus relaciones sociales, sus afectos, etcétera, hasta que un buen día tienen un fallo súbito cardiovascular y mueren, ¿no? Porque su organismo ya no puede más, no se puede adaptar más. Entonces, este es el equilibrio. No es bueno para la salud no tener respuesta de estrés, no activar estos mecanismos de estrés cuando hace falta adaptarse y recuperar un equilibrio, ni tampoco es bueno activarlos de manera exagerada o persistente. Sí, porque daría lugar a estas conductas, ¿no?, que pueden ser en algún caso autodestructivas, incluso contraproducentes en todo caso para la salud. Hay un tema que había pensado que podía quedar pero al final, pero ya que estamos en ello y ahora nos viene de camino, es también, lo apuntas en el libro y lo estábamos comentando antes fuera de antena, no, antes de empezar el programa, que es esta relación que se establece entre el estrés y el envejecimiento celular, y que de alguna manera creo que está en el corazón de las investigaciones que estás realizando en estos momentos.
Sí, este es un tema fascinante porque, de hecho, podemos hablar de al menos dos tipos de edades, muy claramente. La edad cronológica, que es la que podemos calcular por nuestra fecha de nacimiento, y luego la edad biológica, que es la que está impresa en nuestras células sobre el ADN, ¿no? Actualmente hay dos maneras bastante precisas de medir la edad biológica de una célula, que son a través de unas estructuras que están en los extremos de los cromosomas que se llaman telómeros y que están allí para proteger el ADN. Y después hay otro método más reciente que se llama el reloj epigenético, que son también marcas epigenéticas que se depositan sobre el ADN y que determinándolas, una cantidad bastante limitada de estos grupos metilos, de los millones de grupos que puede haber, con, por ejemplo, midiendo unos 353 grupos metilos, puedes tener una idea de más o menos 4 años la edad biológica de tus células. El tema es que en una persona sana, en general, la edad cronológica y la edad biológica correlacionan, van en paralelo. Y el problema se presenta cuando la edad biológica se dispara y va más rápido que la edad cronológica. Y hay muchas condiciones y muchas enfermedades en que la edad biológica se acelera frente a la edad cronológica. Es decir, que nuestras células están más envejecidas que lo que deberían por nuestra edad. Y aquí hay un efecto desgaste. Esto en general está asociado a la mayoría de las enfermedades crónicas y también se ha visto que el estrés, la acumulación de estrés, el estrés crónico, acelera el envejecimiento celular. Por ejemplo, el primer estudio que mostró esto fue un estudio que publicaron Elisa Epel y Elizabeth Blackburn en la Universidad de California en San Francisco, estudiando a 2 grupos de mujeres. Un grupo tenían hijos con enfermedades crónicas, una situación muy estresante. Y el otro grupo tenían hijos de la misma edad, eran mujeres de las mismas características, pero sus hijos eran sanos. Y lo que pudieron ver es que el grado, el nivel de estrés correlacionaba con la longitud de los telómeros. Es decir, a mayor estrés, tanto subjetivo como objetivo, medido por la cantidad de hormonas de estrés que tenían estas mujeres, a mayor estrés, más cortos eran los telómeros. Y bueno, esto dio lugar luego, sabiendo que el estrés provoca este acortamiento de telómeros, a plantear la pregunta de si realmente la reducción del estrés podría de alguna manera beneficiar la biología de los telómeros. Y en este sentido aquí también podría existir una reversibilidad en esto, es decir, si en algún momento por efecto de este desgaste hay como un envejecimiento celular, también a través de hábitos saludables en sentido general y de la práctica meditativa en particular, con la reducción de estrés, podría de alguna manera o pararse este ritmo de envejecimiento o incluso reequilibrarse. Mira, me gusta tu pregunta porque acabamos de publicar hace 10 días un artículo científico en colaboración con Clifford Saron y Elisa Epel, precisamente, los colaboradores de Davis, en el marco de un proyecto que se llama Shamatha Project, el efecto de un retiro de meditación de 3 semanas. En este estudio, un grupo de meditadores expertos estuvo haciendo un retiro en el que meditaban alrededor de 10 horas por día y se comparó con un grupo de personas con la misma experiencia meditativa, pero que continuaron sus prácticas meditativas diarias dentro de su entorno cotidiano habitual. Y lo que vimos fue por primera vez un aumento en la longitud de los telómeros de las personas que estuvieron en el retiro, algo que hasta ahora no se había visto. Sí que se había visto en respuesta a algunas intervenciones de meditación el aumento de actividad telomerasa en las células inmunitarias, es decir, un potencial efecto rejuvenedor sobre las células inmunitarias. Pero no se había visto un aumento de la longitud telomérica. Y en este caso sí que pudimos ver un aumento de longitud telomérica acompañado de cambios en la expresión de más de 20 genes que regulan el mantenimiento y la síntesis de telómeros. Retiro de 3 semanas.
3 semanas. Claro, en este estudio, como en los estudios que usan este tipo de intervención, no se puede decir que sea solamente la meditación. Exacto. La que ha provocado esto, porque un retiro de meditación implica que sales de tu entorno cotidiano, estás en las montañas, tienes una alimentación equilibrada, vegetariana, etcétera. Hay muchos factores que podrían estar contribuyendo, pero teniendo en cuenta que esta gente está 10 horas por día meditando, es probable que la meditación sea uno de los factores principales que contribuyan a esto que vemos. Como mínimo parecería, ¿no?, que es uno de los factores que puede contribuir. Se tiene que seguir. Estos son estudios piloto, son los primeros que se hacen en este sentido y, por supuesto, hay que hacer más estudios con más participantes, con mejores controles. Estos son todavía asignaturas pendientes. Sí, creo recordar, creo que no es en tu libro, sino en uno que han publicado recientemente o el año pasado, Goleman y Davidson, hablando también, haciendo un repaso, ¿no?, de la calidad, de alguna manera, de las investigaciones y los efectos de la meditación en la salud, que hablando de edad cronológica y edad biológica y de telómeros, creo que eran ellos que decían que en caso de lo que se llama grandes meditadores o meditadores de largo recorrido, ¿no?, con más de 30.000 o incluso bastantes más horas, podía apreciarse o parecía apreciarse que ahí había un efecto como contrario, ¿no?, que incluso la edad biológica celular podía ser incluso inferior a la cronológica. ¿Te suena algo de esto? No, yo no tengo en mente ningún estudio donde se haya descrito esto que me comentas. Lo comentaremos luego. Pero porque nosotros sí que hemos hecho un estudio que publicamos hace unos meses en colaboración con una investigadora de la Sorbonne en París, Raphaël Che, ella es experta en genética de poblaciones y estudiamos el metiloma de meditadores con mucha experiencia, con más de 5 años de práctica de meditación y varios retiros. Y medimos el reloj epigenético de los meditadores expertos y vimos que cuanto más años de meditación llevaban, más lento era el ritmo de envejecimiento biológico, más lento era el tic-tac del reloj epigenético. Entonces, quizás es esto lo que has leído, a lo que te refieres. Sé que hace apenas un mes y medio que Davidson estuvo aquí en Barcelona. Sí que al hilo, ahora que has nombrado los retiros, no lo dijo como una afirmación, pero sí que parecería que a nivel de los efectos de la práctica meditativa, tanto o más que una práctica cotidiana, parecería que los retiros, o sea, el hecho de realizar retiros con una duración, 2 a 3 semanas, sí que tenía tanto o más efecto, ¿no?, en este tipo de... Sí, ellos han hecho muchas investigaciones con personas que han participado en retiros de 2, 3 semanas, meses o inclusive años. Incluso años, efectivamente. Y de alguna manera, de una forma más o menos periódica o constante a lo largo de su vida. Pero bueno, esto está un poco fuera del alcance de la mayoría de los mortales. Sí. De todas maneras, por eso me parece interesante también este enfoque de hábitos saludables, ¿no?, en un sentido genérico y precisamente cuando has hecho referencia pues a simplemente dejando tabaquismo, ¿no?, sedentarismo y alimentación, o sea, incorporando ejercicio físico, una buena alimentación y dejando algunos hábitos malsanos, solo esto ya puede reducir, ¿no?, este 80% de casos que apuntabas. Si te parece, Perla, vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación apasionante. Perla le daba un poco miedo que fuera una hora a hablar muy largo, pero esto va a toda pastilla, ¿no? Pero vamos a hacer una pequeña pausa para que Montse nos ofrezca estos consejos o estas herramientas para el bienestar en su sección semanal. Vale, ahora.
La meditación produce efectos más duraderos que las vacaciones. Este es el titular de un artículo de la revista Tendencias 21, publicado en septiembre de 2016. La Escuela de Medicina del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, la Universidad de California de San Francisco y la Escuela de Medicina de Harvard han realizado un estudio rigurosamente diseñado para evaluar el impacto biológico de la meditación en comparación con las vacaciones. Examinaron el efecto de la meditación en los patrones de expresión genética en meditadores principalmente regulares y encontraron que las vacaciones ofrecen un impacto fuerte e inmediato en las redes moleculares asociadas con el estrés y las vías inmunológicas, además de mejoras a corto plazo en el bienestar, medidos según las sensaciones de vitalidad y angustia. Un retiro de meditación en aquellos que meditan de forma regular se asoció con redes moleculares caracterizadas por actividad antiviral. La huella molecular de los meditadores a largo plazo era distinta a la de los no meditadores de vacaciones. Estimados oyentes, anhelamos todo el año las vacaciones como si fueran los días mágicos para sobrevivir el resto del mismo. Tener el efecto vacacional durante los 365 días del año solamente está en nuestras manos, mejor dicho, en nuestra meditación. ¿Qué podemos leer? Pues como siempre, buscando los libros más adecuados según el tema que estamos hablando, hoy he escogido el libro Meditación para principiantes, Sabiduría perenne, de Jack Kornfield. El autor te mostrará lo sencillo que es comenzar y preservar en una práctica cotidiana. La meditación vipassana es un método de larga tradición que nos posibilita sosegar el espíritu y aclarar la mente para lograr una comprensión más profunda. En este curso completo, concebido para principiantes, Kornfield nos proporciona un método gradual y directo para integrar la meditación en nuestra vida cotidiana. Las 6 meditaciones guiadas que se incluyen en el CD adjunto te permitirán descubrir lo fácil que es utilizar la respiración, las sensaciones físicas y hasta las emociones más complejas para llenar de serenidad y amor tu vida cotidiana. ¿Y qué podemos ver? Esta semana he escogido El árbol de la vida, dirigida por Terrence Malick e interpretada por Brad Pitt, Jessica Chastain, entre un gran reparto de actores. Terrence Malick retrató en esta película la vida misma, cómo avanza impecable dejándonos solo con nuestros recuerdos. La película se desarrolla por los años 50 en Estados Unidos. Jack es un niño que vive con sus hermanos y sus padres. Mientras que su madre encarna el amor y la ternura, su padre representa la severidad, pues la cree necesaria para enseñarle al niño a enfrentarse a un mundo hostil. Este proceso de formación se extiende desde la niñez hasta la edad adulta. Y es entonces cuando Jack evoca los momentos trascendentes de su infancia y trata de comprender qué influencia tuvieron sobre él y hasta qué punto determinaron su vida. Finalmente, esta semana, Santiago Ramón y Cajal será quien nos acompañe en la frase final. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Gracias, Montse, por estos consejos. Como cada semana, estamos hablando de meditación y genes con la doctora Perla Kaliman. Ella es doctora en bioquímica y ha centrado sus investigaciones en cómo poder desarrollar hábitos saludables y cómo poder actuar para poder tener estilos de vida que reduzcan este impacto de determinadas enfermedades. Antes hablábamos de cómo el tabaquismo, sedentarismo y alimentación, cómo trabajar hábitos en este aspecto podían reducir este 80% de casos de enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer, etcétera. Hay un tema que me parece especialmente interesante, que son lo que hablas en el libro de las huellas biológicas de los ancestros, las marcas transgeneracionales. ¿Puedes hablarnos un poco de este tema? Cómo, además del ADN, se pueden transmitir, ¿no?, esta información hereditaria, pueden transmitirse otros aspectos.
Sí, mira, este es un tema que hay que tomarlo como con rigor científico, ¿no? Porque se escucha mucha generalización sobre el tema de la transmisión multigeneracional, transgeneracional, sin base biológica ni base científica. Entonces, desde un punto de vista de lo que hoy sabemos, por estudios de investigación, es que cuando un factor del entorno, por ejemplo, incide sobre una mujer embarazada, potencialmente, y digo potencialmente, ese factor del entorno está incidiendo a la vez sobre 3 generaciones. La mujer embarazada, su futuro hijo que está en forma de feto y sus futuros potenciales nietos que están en forma de células germinales en el feto. En el caso de los hombres, cuando un hombre se expone a un factor del entorno, se exponen potencialmente 2 generaciones. El hombre y sus potenciales futuros hijos que están en forma de células germinales en este hombre. Entonces, esto no significa que forzosamente se va, primero, que ese factor del entorno tenga un impacto sobre la salud de ninguna de todas esas generaciones, ni de la mujer embarazada, ni del hombre, ni de sus hijos, ni de sus nietos. Si lo tienen, tampoco significa que forzosamente los hijos lo hereden. Pero hay cada vez más ejemplos en la literatura científica en que esto sucede así. Factores del entorno me refiero desde pesticidas, factores relacionados con la alimentación hasta el estrés psicológico y el trauma. En el caso de la transmisión transgeneracional, es decir, por exposición en la etapa preconcepcional, es decir, la exposición de células germinales, sean óvulos, espermatozoides, que algún día potencialmente se fecundarán para dar lugar a un cigoto y a un feto y a una criatura, esto todavía es más difícil, porque en el momento de la fecundación la mayoría de las marcas epigenéticas se borran, provenientes de madre y padre. Pero también empiezan a haber ejemplos cada vez más en la literatura científica de casos en que hay algunas marcas epigenéticas adquiridas por la madre o por el padre que escapan de este mecanismo de borrado y se transmiten a siguientes generaciones. Entonces, hasta tal punto esto está evolucionando rápido, este conocimiento, que ya hay, en agosto pasado estuve en un congreso científico internacional en Zúrich sobre transmisión epigenética transgeneracional y su impacto no solamente a nivel biológico, sino también a nivel social, porque evidentemente esto tiene un impacto sobre la sociedad, puede llegar a tener un impacto sobre la sociedad. La transmisión de información adquirida. Impacto social. Realmente está claro que hoy no vamos a poder acabar este tema, pero y haciendo referencia a este congreso, creo que justamente las investigaciones que estáis llevando a cabo en la actualidad tienen que ver también sobre esto, ¿no? En poder saber más en cómo se realiza esta transmisión o cómo podemos de alguna manera, en todo caso, prevenir, ¿no?, a futuro. Sí, mira, en el Congreso por ejemplo, algunas de las cosas impactantes que se presentaron son, por ejemplo, la transmisión transgeneracional del estrés y el trauma en los primeros estadios de vida. Esto sobre todo se realizó hasta ahora en modelos animales, en roedores, viendo que tanto a nivel del macho como de la hembra, la exposición a situaciones de estrés crónico antes de la concepción provocaba alteraciones de comportamiento y de resistencia al estrés y rasgos depresivos en hijos y nietos, y que esto estaba asociado a la presencia de algunos factores epigenéticos, por ejemplo en espermatozoides. En seres humanos también empezamos a tener algunos datos. Por ejemplo, estuvo Rachel Yehuda, que es una investigadora que está en la Facultad de Medicina del Mount Sinai en New York,
Ella es experta en estrés postraumático y ha dedicado mucho de su esfuerzo de investigación a estudiar a descendientes de sobrevivientes del Holocausto, en quienes pudo identificar cambios epigenéticos equivalentes a los que se observan en modelos de roedores de estrés psicosocial al principio de la vida. Con lo cual vemos que el estrés traumático, las experiencias adversas, pueden tener un impacto epigenético y transmitirse a las siguientes generaciones. Esto no hay que generalizarlo tampoco, ¿no? Son observaciones, es un campo reciente, queda mucho por investigar. Pero lo que nosotros nos planteamos, lo que yo me planteé hace unos 10 años es la siguiente pregunta, ¿no? Si el estrés crónico, las experiencias adversas o traumáticas pueden dejar una huella epigenética que altere la salud psicoemocional y neuropsiquiátrica y que se pueda transmitir, quizás la reducción del estrés pueda tener el efecto contrario. Y una de las maneras, una de las intervenciones que hasta ahora está más protocolizada y más fácil de estudiar a nivel científico es la reducción del estrés a través de las prácticas de meditación. Y con esta pregunta es que comenzamos a colaborar con Richard Davidson en un estudio que publicamos hace unos años, en el que por primera vez pudimos describir cambios epigenéticos en meditadores expertos en respuesta a una práctica corta de meditación. Gente que ya tenía mucha experiencia en meditación, hizo una jornada de meditación y al final de la jornada, comparando sus células inmunitarias antes y después y las células inmunitarias de un grupo control paralelo en el mismo entorno que se dedicó a una jornada de ocio, pudimos ver que los meditadores solamente presentaban cambios epigenéticos. Y algo que es muy interesante es que el tipo de cambio epigenético que pudimos identificar en las células de los meditadores era el mecanismo que se describió como capaz de revertir en roedores el impacto del estrés psicosocial durante las 2 primeras semanas de vida. Con lo cual son datos muy sugerentes, muy provocativos y muy interesantes que hay que continuar. Sí. Y en este sentido, ¿estos cambios permanecen en el tiempo o para que permanezcan hay que mantener de alguna manera un cierto nivel o constancia en la práctica? Porque es lo que Davidson dice. ¿Es solo un estado o se puede convertir en un rasgo, ¿no? En algo que de alguna manera quede fijado? Claro, nosotros en nuestro estudio en particular no tuvimos un seguimiento de los participantes, con lo cual no te puedo responder en este caso preciso, pero lo que es cierto es que la mayoría de los beneficios que se adquieren por un estilo de vida saludable requieren del mantenimiento de ese estilo de vida saludable. Por eso hablamos de estilo de vida. Y es lo mismo que el gimnasio. Tú vas al gimnasio, adquieres una musculatura que si dejas de ir al gimnasio pierdes, ¿verdad? Entonces, no se puede pedir milagros con la meditación. O sea, si no practicas, si no mantienes esto como un estilo de vida, si no se vuelve en ti un hábito de estilo de vida, el estar plenamente presente en el aquí y ahora, tanto en tu vida cotidiana como una práctica quizás más formal, es difícil que este tipo de beneficios permanezcan. Estamos en la recta final del programa. Cuando hablas de esta, ¿no? De la posibilidad de transmitir biológicamente también este estrés, trauma, me resonaba el hecho de que hoy hablamos mucho de sostenibilidad, ¿no? En relación al legado que dejamos para futuras generaciones, y normalmente cuando se habla de sostenibilidad hay como un triángulo que es se habla de sostenibilidad en lo ecológico, en lo económico y en lo social. No sé hasta qué punto de lo que nos estás contando, compartiendo hoy, quizá, no sé si sería un cuarto elemento o simplemente tener en cuenta que hay algo que también une o interrelaciona estos aspectos, que sería un poco esta
esta herencia también biológica, es decir, también hay responsabilidad en lo que transmitimos, no solo en lo económico, en lo ecológico, en lo social, sino también en cómo nos sentimos, en cómo estamos a la hora, ¿no?, de generar nuevas generaciones. No sé, tienes el micro para, de alguna manera, ¿qué recomendaciones podrías dar para fomentar estos hábitos? Y ya recogeremos en nuevas oportunidades, nuevas ocasiones, seguiremos profundizando. Pienso que es una pregunta y un tema fundamental. Pienso que es muy importante plantearnos en la manera, digamos, que nosotros podemos decidir sobre algunos de nuestros comportamientos y algunas de nuestras decisiones, hacerlo con una perspectiva no terminal, como algo, que es algo que caracteriza nuestra época, ¿no? Algo muy individualista y terminal, sino con una perspectiva de interdependencia y multigeneracional, sabiendo que existe la posibilidad de que lo que nosotros hagamos hoy impacte en la salud y el bienestar de las futuras generaciones a nivel biológico también. Muchas gracias, Perla. Perla Kaliman hoy nos ha acompañado en directo con Plena Conciencia. Hemos estado hablando de epigenética, de meditación, de genética, de hábitos y estilos de vida saludables, y también en esta parte final de la responsabilidad que quizá sería bueno que asumiéramos en cuanto a la herencia, no solo ecológica, social o económica, sino también biológica, que podemos pasar a las futuras generaciones. Muchas gracias, Perla, por acompañarnos, por compartir con nosotros tu conocimiento y tu experiencia basada en las investigaciones que desde hace ya muchos años estás llevando a cabo con distintos equipos. Gracias por formar parte de esta familia de personas que estamos interesadas, ¿no?, en poder cultivar, entrenar el bienestar y expandirlo a las demás personas. Nada más por hoy. Nos despedimos. La próxima semana seguiremos hablando de bienestar desde otra perspectiva, hablando un poco de orden interno y externo.